Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan este día a nuestra conversación en vivo. Yo soy Nubia Carvajal, comunicadora de la Organización Panamericana de la Salud, y comentarles que esta semana es la Semana de Bienestar 2021. Se celebra desde el 11 al 17 de septiembre. El lema de este año es Construyendo Comunidades con Equidad, continuando con el llamado del Día Mundial de la Salud para eliminar las inequidades en salud, construir un mundo más justo y saludable para todos. Ahora conversaremos sobre cómo podemos construir comunidades saludables y equitativas. Para eso me acompañan Anulfo López, director ejecutivo de la ASPA. Él es presidente también de la Sociedad Dominicana de Salud Pública. Bienvenido, Anulfo, ¿cómo está? Sí, gracias, Novia. Un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes este tema que de verdad es fascinante porque es mucho lo que tenemos que hablar al respecto. Muchas gracias. También me acompaña Dion Cruz. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Querida Nubia, un gusto estar contigo, con nuestro querido Anulfo y con todos los organizadores de la Organización Panamericana de la Salud y toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe. Un honor para la Asociación Colombiana de Salud Pública. Un honor para nosotros también, Dione. Y también está la doctora Gary Eggman, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales de la OPS. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias Nubia. Un gusto estar aquí contigo, con nuestros colegas de ASPA y con todos que nos están escuchando. Gracias. Bien, comenzamos con esta conversación y decirles que la pandemia de COVID-19 no solo ha puesto en evidencia las grandes desigualdades e inequidades de nuestra región, también las ha profundizado. Y son las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad las que más sufren su impacto, ya sea en la salud, en sus condiciones de vivienda, también en las condiciones de sus trabajos o empleos. Para eso, esta Semana de Bienestar pone el foco sobre la equidad y hace un llamado a los países para que fortalezcan los mecanismos de apoyo social durante la pandemia. Es por eso que les quería preguntar a los tres, pero voy a comenzar con la doctora Gary, ¿qué significa que una comunidad sea equitativa y saludable? Qué buena pregunta. Mira, nuestra región es caracterizada por ser, ¿no? Las Américas, por ser la región en el mundo más inequitativa. Y eso quiere justamente decir lo contrario de lo que tú preguntas, ¿no? Es que hay enormes diferencias en salud entre los más ricos y los más pobres, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Entonces, y esto tiene un impacto enorme, obviamente, en la mortalidad materna, en ¿no? la esperanza de vida, y ahora en COVID, ¿no? Entonces, una sociedad que es inequitativa y que tiene inequidades en salud, sufre de esa situación de donde unas personas sí que pueden trabajar desde la casa, que tienen una casa donde se puede quedar entre todos, donde no haya violencia, que tiene agua, que tiene luz, que tiene conectividad, tiene una situación muy distinta a los que no tienen todo esto, los que viven en los barrios no marginalizados, en hacinamiento, etc. Entonces, una sociedad más equitativa tiene menos brecha, ¿no? Tiene una brecha muchísimo más pequeña entre los que están muy bien y los que están muy mal. Y esto tiene un impacto enorme en salud, en los números de casos de COVID, pero también en los muertos por COVID, por ejemplo. Entonces, esto es como ¿no? Una primera respuesta a lo que para nosotros quiere decir una sociedad más equitativa. Y esto obviamente no depende solamente del sector salud, no depende solamente del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, depende de otras políticas, ¿no? de vivienda, de empleo, si tiene protección social, etc. Gracias. Muchas gracias, doctora. Dion, ¿qué opina usted? Estoy totalmente de acuerdo con nuestra querida Gary en ese diagnóstico que hace.
América Latina y el Caribe, en efecto, es el continente más desigual del mundo y en el contexto de la pandemia, el empeoramiento de los indicadores de pobreza extrema, de hambre, de miseria, pues nos representan, según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un retroceso de cerca de 2 décadas en los avances sociales, ¿no? Esto desde luego tiene un impacto en la salud de las poblaciones absoluto, porque si hablamos de un enfoque de determinantes sociales y sabemos que de cada 10 personas en nuestra América Latina, 2 personas están yendo a las camas con el estómago vacío cada día, esto tiene una repercusión supremamente alta en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo físico de los niños y las niñas, desde luego unos impactos sobre el bienestar de nuestras gestantes, un aumento en los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, pero vamos a ver la vulnerabilidad de nuestras poblaciones, ¿no? La situación de informalidad que también ha aumentado, que la pandemia reveló, que puso sobre el tapete, cómo cuidar a las poblaciones en medio de las medidas de confinamiento cuando las personas se veían obligadas, queridos amigos y amigas, a salir irremediablemente porque no tenían condiciones de trabajo decente, trabajo digno. Hoy estamos realmente atravesando una crisis de salud pública en el mundo, pero especialmente en nuestro continente, la disminución de los indicadores de vacunación, las coberturas de vacunación en todas las poblaciones se han reducido y obviamente tenemos el desafío enorme de la cobertura de vacunación contra el COVID-19. Aquí encontramos y se revela esa inequidad, ¿no? Los países pobres e ingresos medios hoy no alcanzan coberturas que les permitan proteger a sus poblaciones y por eso, si analizamos los rankings mundiales, son estos países los que están mostrando enfermedad y muerte. A pesar de que en algunas naciones ya estamos diciendo estos indicadores han disminuido o han desaparecido por completo. Y tenemos que hacernos muy conscientes que la pandemia no termina hasta tanto finalice en todos los lugares del territorio global. Entonces las acciones tienen que ser solidarias y obviamente las respuestas deben ser profundas y estructurales y más adelante vamos a profundizar sobre estos aspectos. Y es que, Anulfo, en realidad conseguir que una comunidad sea equitativa y saludable es un trabajo de todos. No podemos solo colocarlo en un sector. Así es, novia. De verdad que cuando hablamos de comunidades saludables y sobre todo cuando comenzamos a emplear el término equidad, es un término que está presente en cada uno de los discursos de nuestros gobernantes y gerentes, ¿no? Sin embargo, siempre está ausente en los presupuestos de nuestras instituciones. Cuando se trata de apartar los fondos para que se refleje la misma, aparecen miles de razones para que no suceda. O sea, pero cuando hablamos de una comunidad equitativa, es cuando todas las personas tienen acceso a la salud, sin importar su condición económica, social, política, étnica, demográfica o geográfica, y por tanto están ausentes de esas diferencias injustas y evitables. Entonces, es por eso que cuando se habla de una comunidad saludable es cuando está siempre presente la promoción de la salud, está presente durante todo el curso de la vida, desde el nacimiento hasta el envejecimiento, ¿no? También, claro, con una participación de los individuos en su propia salud, que estos mecanismos ayudan al desarrollo individual, social y profesional, ¿no? O sea, en una comunidad saludable es aquella en la que todos queremos vivir y criar a nuestros hijos. Es en la que uno pueda participar e interrelacionarse felizmente y sobre todo en la que uno desee envejecer. O sea, es un lugar donde las personas se cuiden entre ellos, son solidarios, donde la procedencia y la diversidad no son problemas y se sienten cómodos trabajando juntos en bienestar de una comunidad. En realidad, una comunidad saludable es aquella que asegura y garantiza servicios básicos para todos los ciudadanos y, por tanto, una calidad de vida decente en lo económico, en lo físico, en lo ambiental, en lo social y en lo político. Eso es lo que realmente nosotros entendemos como una comunidad saludable. Y es que en realidad los países pueden lograr la equidad en salud por medio de fuertes medidas, ya lo decíamos nosotros, de protección social. Y también las personas pueden preguntarse cuáles son las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Y por ejemplo, les doy migrantes, personas en situación de pobreza, trabajadores en el sector informal o con condiciones de trabajo precarias, también residentes de viviendas hacinadas
o vecindarios que son desatendidos. Esas poblaciones están en situaciones de vulnerabilidad. Doctora Aguirre, ¿se puede hablar de equidad y salud en una de las regiones más desiguales del mundo? Gracias Nubia. Bueno, de hecho yo creo que se debe hablar de equidad justamente en una región que es tan desigual y tan inequitativa, ¿no? Es realmente importante, no solamente porque es ético, ¿no? Es algo que es bueno, que es justo, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando hay estas enormes diferencias, no es justo, ¿no? Pero no solamente esto. Hemos visto justamente con la pandemia de que estas brechas, de esta inequidad, ha impedido que las personas siguieran las medidas de salud pública, ¿no? Cuando hay una población muy importante de 20-30% en nuestra región que no tiene acceso a agua potable de forma diaria, ¿cómo van a poder lavarse las manos, que es una de las medidas más básicas, ¿no? de controlar la epidemia COVID? También cuando hay solamente 25% de la población de nuestra región que puede trabajar desde su casa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los otros 75% van a tener que salir. Entonces, la medida de quedarse en casa, las cuarentenas, etcétera, se vuelven inefectivas, ¿no? Entonces, el tema de por qué, si podemos hablar de equidad, ¿no? Y que debemos hablar de equidad, es justamente esto, no solamente porque es moral, ¿no? Porque es justicia social, pero también es porque si tenemos sociedades tan desiguales, nos impide a todos ser saludables, ¿no? Si tenemos grandes grupos que viven en situación de hacinamiento, que viven sin esos servicios básicos, ¿no? Donde hay problemas de violencia, de exclusión, etcétera, obviamente el resto de la sociedad tampoco no puede ser saludable, ¿no? Al final somos todos una sola sociedad. Y quiero retomar el tema que ya puso nuestra Dion sobre las vacunas, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos también, hasta que todos estén salvos, hasta todos que estén vacunados, vamos a estar nosotros también salvos. Podemos, ¿no? Nosotros protegernos 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, y al final, ¿no? Si ni siquiera un 25% de la región de las Américas está vacunada, ¿no? Entonces la equidad es un imperativo para, no solamente para ser, ¿no? justo, pero también para la salud de todos. Y es que, como les decíamos, la Semana de Bienestar busca hacer un llamado a los países este año para que fortalezcan esos mecanismos de apoyo social durante la pandemia, y creo que va a ser también importante después de la pandemia. Antes de continuar la conversación, quería decirles a todas las personas que nos están viendo, tanto en nuestro Twitter regional como en nuestro Facebook, que aquí está la cajita de mensajes donde pueden dejar sus preguntas, pueden contarnos también sus experiencias y pueden participar de esta conversación en vivo. Dion, ¿qué acciones son necesarias para tener equidad en salud? Bueno, lo primero, querida Nubia, es entender que la salud es el resultado de unas condiciones socioeconómicas, ambientales, culturales, ¿no? En las que propendemos por todo esto que nuestro querido Anulfo nos comentó, ¿no? Sociedades verdaderamente que están caracterizadas por el lema de nuestra semana, por el bienestar integral, tanto físico como mental, social, incluso espiritual desde una dimensión indígena, ancestral, ¿no? Porque nuestra América goza, tiene la fortuna de contar con pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos, maravillosos, que nos hablan de ese mestizaje que nos hace ricos, pero también nos pone enormes retos, porque por lo general son estos pueblos los que tienen unas condiciones mayores de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria, de inseguridad alimentaria. Entonces, lo primero es entender que hay una gran interrelación. Por lo tanto, si yo quiero comunidades saludables, tengo que hacer una serie de modificaciones. En primer lugar, al modelo de desarrollo económico. Yo no puedo seguir transitando por un modelo capitalista salvaje, avasallante, que me genera riqueza para unos pocos cada vez más. En la pandemia, quiero contarles, queridos amigos y amigas, que no todo el mundo le fue mal.
Por el contrario, tuvimos unos grupos que ya de por sí traían unas grandes acumulaciones de capital que las aumentaron exponencialmente, en detrimento de otras poblaciones que no tuvieron ningún tipo de apoyo. Entonces, lo primero es analizar si los modelos de desarrollo económico de nuestros países realmente están propendiendo por garantizar el bienestar, la calidad de vida, la felicidad, el buen vivir. Podemos ponerle el concepto que queramos. Si eso no es así, entonces tenemos que hacer cambios. En el caso colombiano, nosotros adoptamos con la Constitución del 91 el Estado Social y Democrático de Derecho, que formalmente dice todo lo que hagamos en el país en materia económica tiene que verse revertido en bienestar social. Es prioritario el gasto público social. Pero qué difícil es ver eso hecho realidad, materializado cotidianamente en la vida de las personas. Lo mismo nos pasa en muchos países de América Latina y el Caribe. Entonces tenemos que comprometernos a fondo. Los sistemas tributarios, la justicia tributaria, el que tiene más paga más impuestos, contribuye más. Y ojo con la evasión, con la elusión, con la corrupción. Eso no ayuda, porque al final tenemos que destinar presupuestos para la salud, pero no entendido solo como aquellos presupuestos destinados a lo asistencial o tradicional, sino desde los enfoques de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. La salud pública termina siendo la cenicienta en los presupuestos de los estados. Gravísimo error. Y hoy lo tenemos muy claro. Los efectos de la pandemia, la expansión en nuestra América Latina y el Caribe se debieron, como bien dijo nuestra querida Gerry, a que las personas no tenían ni siquiera acceso al agua potable. ¿Cómo pedirles entonces que se lavaran las manos con frecuencia, cuando sabemos que además muchos de ellos y ellas consumen aguas contaminadas? Entonces hay una serie de acciones, además transsectoriales, y aquí introduzco otra acción, querida Nubia, que es muy importante, y es entender la salud, como nos dijeron hace varios años, en todas las políticas. La salud tiene que estar bajo la mirada del sector económico, de la infraestructura, de la educación, del trabajo, de la energía, del mundo ambiental. Hoy tenemos una emergencia climática global de enormes proporciones. Esta pandemia se puede repetir. Ya tenemos los famosos refugiados producto de los efectos de esta emergencia climática, de estos desastres, no diríamos ambientales propiamente, porque por lo general son efecto de la mano del ser humano, ¿no? De la intervención antrópica. Pero esto está generando un desplazamiento de poblaciones enteras. ¿Qué estamos haciendo los países en relación con la adaptación y la mitigación del cambio climático? ¿Estamos protegiendo los ecosistemas estratégicos, los que cuidan y protegen el agua, o estamos deforestando? ¿O estamos ganando en la economía extractiva y no cambiamos hacia las energías renovables, las energías limpias, unos modos de consumo sostenibles, ¿no? Que nos aseguren además no solamente agua potable, sino calidad de los suelos para atender la seguridad alimentaria de nuestras naciones. Por ahí va más o menos, querida Nubia, algunas de esas acciones estratégicas. Ramón, algunas acciones que usted desea agregar, es que la verdad, como decía Dion, la pandemia no fue la misma para todos. Se mira ese tipo de desigualdad en situaciones bastante sencillas, como por ejemplo el hecho de decir, lávate las manos, pero en realidad yo no tengo agua potable o no tengo acceso, por ejemplo, a jabón. En situaciones de vulnerabilidad, a veces esto es hasta muy costoso. Entonces, ¿qué otras acciones pueden abonar? No, realmente este es el momento, es un mandato bioético de respeto de todos los principios que la adornan, el hablar de equidad y sobre todo en nuestra región, ¿no? O sea, es claro y evidente lo que ha mostrado la COVID, que el compromiso y las voluntades políticas de nuestros gobernantes no han sido suficientes. O sea, se necesita un trabajo conjunto de sectores clave, como es el de salud, educación, economía, y se necesita estimular y garantizar la participación de las comunidades en el empoderamiento de las mismas, porque es la única manera que nosotros podemos enfrentar y derribar juntos los determinantes sociales que han impedido que las personas puedan desarrollarse plenamente, ¿no? No es un mundo aislado la parte de salud. O sea, el problema nuestro no es apenas el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Es realmente todo lo que adorna el hecho, porque nosotros decimos, sí, vamos a mantener el distanciamiento, pero ¿cómo tú mantienes el distanciamiento cuando tienes que ir a un transporte público totalmente abarrotado?
O sea, cómo tú puedes realmente mantener la higiene donde no llega el agua, como decía Gary. O sea, entonces debemos trabajar e incentivar también la solidaridad de nuestros pueblos y comunidades, ¿no? Hay muchas manifestaciones en nuestros países de grupos organizados que conjuntamente con la sociedad civil han estado haciendo la diferencia en la vida de muchas personas que están en extremas situaciones de vulnerabilidad y que han empeorado con la pandemia, ¿no? Entonces, es el momento de que nosotros aprovechemos esta pandemia para estar preparados para las próximas, ¿no? ¿O acaso entendemos que esta es la primera? Esta ha demostrado y ha transparentizado todas las debilidades que tenemos en nuestros sistemas de salud. Y la verdad que en la pandemia hemos visto varias caras, pero también hemos visto la cara de la solidaridad. Y estas prácticas solidarias juegan un papel vital para alcanzar la salud y el bienestar para todos. Es por eso que, doctora Guerri, quisiera preguntar, ¿cómo podemos apoyar las iniciativas de las comunidades y desde donde estamos, qué podemos hacer para escuchar sus voces como parte de la recuperación de la pandemia? Comienzo con la doctora Guerri y también les dejo la pregunta a los otros panelistas. Sí, qué pregunta más importante. La participación de la comunidad obviamente siempre es un tema central, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de participación comunitaria lo hablamos como si fuera algo que decimos a la población que tiene que hacer y ya está resuelto, ¿no? Pero justamente lo que hemos visto, que la comunidad ha respondido muchas veces por la situación en que estaban, ¿no? Que no llegaban los apoyos, que no tenían, ¿no?, suficiente que comer, que los apoyos que le prometieron llegaban muy tarde. Entonces, ahí la solidaridad obviamente es muy importante, pero también hay que ver que esta solidaridad ha surgido dentro de un escenario donde realmente la población tenía muchísimas necesidades y más que todo las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay que hacer dos cosas. Obviamente hay que empoderar, hay que realmente dar la información adecuada, trabajar con las comunidades, desde las comunidades, con sus activos, ¿no? Ellos saben cuál es la problemática local. No somos nosotros que estamos aquí en Washington o en las oficinas, ¿no?, de las capitales, son las comunidades mismas que saben dónde están sus problemas, pero también dónde pueden estar las soluciones. Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, hemos hecho medidas, no fueron consultados o trabajados con las comunidades. Entonces, por eso ha sido tan difícil, ¿no?, la aceptación y la adoptación de estas medidas y de las cosas que tenían que hacer. Entonces, hay que entender, hay que trabajar con la comunidad, desde la comunidad, pero al mismo tiempo, esto no excusa a los gobiernos, ¿no?, para que ellos también hacen, ¿no?, lo que nosotros decimos, ampliar la protección civil, protección social, ¿no?, ampliar la cobertura en salud, ¿no?, atención primaria en salud. Todas estas cosas son necesarias para que la comunidad realmente puede, ¿no?, organizarse mejor, puede estar trabajando con las políticas que nosotros estamos definiendo, no solamente para ellos, pero con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esto siempre hay que ver como los dos lados. Gracias. Anulfo, ¿algo que agregar a esto? Sí, realmente, mira, es muy notorio y conocido el impacto negativo que tiene en la salud de la gente cuando las condiciones socioeconómicas y de pobreza en que nace, crece, en que viven toda una vida, le afectan la salud y el bienestar de esas personas, de sus familias y de sus comunidades, ¿no? Hasta tanto no se pase de los discursos a hechos y las voluntades de nuestros políticos se manifiestan a través de la inversión en salud y a enfrentar los determinantes sociales que impiden el pleno disfrute del derecho fundamental de la salud, seguiremos sin cumplir a la gran deuda social y seguirá presente la inequidad que tanto hemos estado hablando. Entonces es momento de movilizar toda esa parte. Y les comento que tenemos un comentario y dice Laura Casusa. Buen día a todos. Y si dejamos de hablar de gasto público social y cambiamos por inversión pública y social para que no lo sigan viendo como gasto y piensen en que es una inversión que va a terminar repercutiendo en todos. Dion.
¿Algo que agregar? Sí, querida Nubia, sobre esta interesante pregunta que nos planteas y sumándome a las reflexiones de Gary y de Anulfo, quisiera adicionar algunas eh, que de pronto puedan ayudar a que comprendamos ese concepto de solidaridad, ¿no? Que va más allá de lo filantrópico, ¿no? Sino se trata más bien de unos procesos de justicia y de amor por la población, de amor por la humanidad. Y esto pasa por comprender, por ejemplo, qué pasó con la renta básica, el concepto de renta básica universal que nos ha hecho tanta falta en los países de América Latina y el Caribe. Unos pocos han venido trabajando en esta línea y tienen sistemas de política social mucho más robustos que otros, pero indudablemente este es un paso importante que tenemos que dar. No es posible que las personas trabajen toda la vida, construyan las economías, aporten al Producto Interno Bruto Nacional y en momentos de crisis como las pandemias, el mismo sistema económico, el sistema político no las respalde, no les apoye, no las ayude, no las subvencione. Entonces, esa mirada es muy importante porque es la mirada de la solidaridad y lo que nos diferencia de los países desarrollados. Incluso Estados Unidos de Norteamérica en épocas de Donald Trump, que fue un gobierno tan controversial, lo primero que hicieron en la pandemia fue poner recursos en el bolsillo de todos los estadounidenses. Y esos recursos permitieron que las personas no pasaran a fugias, necesidades de orden alimentario para el pago de sus servicios públicos domiciliarios, en el tema de los arrendamientos. Aquellas naciones donde esto no se hizo o se focalizó desde una mirada muy neoliberal del gasto público y no como nos dice nuestra querida amiga que nos está siguiendo en esta transmisión, nuestra querida Laura, desde una lógica de inversión social, pues precisamente fueron los que tuvieron peores balances, ¿no? Porque es claro que las personas tuvieron que salir y contagiarse y contagiar a sus familias y contagiar a los más débiles. Entonces aquí tenemos un reto muy grande. El segundo tiene que ver con lo que pasa y lo que nos ha dejado el COVID-19, ¿no? O sea, estamos hablando de naciones que quedaron altamente enfermas, con una carga de enfermedad, el famoso síndrome post-COVID o el COVID persistente, long COVID, como queramos denominar, impactos multisistémicos, sistema respiratorio, afectación sobre el sistema cardiovascular, neurológico y cerebral, digestivo, renal, problemas mentales muy serios, insomnio, depresión, angustia, sumado obviamente a las situaciones que hacen que las personas tengan preocupación ante un presente y un futuro totalmente inseguro, ¿no? Donde no se sabe qué va a pasar a nivel económico, donde no hay ingresos ciertos, donde no hay garantías de renta básica. Entonces, esto ha configurado un panorama muy complejo y personas que están además con una necesidad muy grande de que los sistemas de salud atiendan de manera integral los tratamientos para rehabilitarlos. Pero además desde el mundo laboral, ¿cómo vamos a hacer para readaptar a esas personas que tienen impacto sobre su salud y que no tienen realmente la vitalidad y la plenitud que traían previa a pasar por el COVID-19? Esa es una pregunta que hoy tenemos que hacernos, en donde el sector privado, el sector empresarial, a todo nivel, la banca en nuestros países, los gobiernos, la sociedad civil, tiene que empezar a trabajar de manera conjunta. Eso sin mencionar los huérfanos del COVID-19, ¿no? Este drama humano tan grande que supone niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos de sus cuidadores. Madres, padres, tíos, abuelos, que eran los que veían por ellos, por el pago de sus colegios, de su alimentación, de todo lo que tiene que ver con su asistencia educativa. Entonces, estos son retos de solidaridad que no solamente están en el marco de la región, sino que hacen un llamado al mundo, un llamado a la solidaridad global. Y es que, como les decía, aún con todo lo malo que la pandemia ha traído, también hemos visto ejemplos de poblaciones o comunidades que han ayudado a otros, que comienzan a buscar opciones para poder brindarles alimentos, cubrebocas, apoyo emocional. Y Ramón, aquí es importante pensar cómo podemos promover la equidad en medio de la pandemia dentro de nuestras comunidades también.
Ramón, su micrófono, perdone. Oh, sí, Gracias. disculpa, Novia, gracias. Mira, sabemos que la pandemia ha dejado millones de vidas afectadas con la pérdida de familiares. Estamos hablando de más de 227 millones afectados, más de 4.6 millones de fallecidos producto de esto, ¿no? Pero también ha afectado los trabajos. Ha habido un aumento significativo de la violencia intrafamiliar dentro de los hogares en confinamiento, ¿no? Con dificultad para alimentarse y cubrir sus necesidades básicas. La pandemia no solo ha empeorado los niveles extremos de pobreza, sino que ha revelado la realidad existente de nuestros países, ¿no? La equidad puede construirse con acuerdos de los países que permitan priorizar a los más vulnerables en las políticas públicas. Por eso decía quien preguntó y hablamos, debemos verlo como una inversión, ¿no? Pero también con la participación de todas las comunidades, especialmente las personas indígenas, los migrantes, las mujeres, los niños, en fin, los más vulnerables. Porque no es una dádiva que le estamos ofreciendo, es un derecho fundamental que tienen a la salud. Deben entender que estas pandemias pueden ser, y otras pandemias pueden llegar, solo serán enfrentadas realmente de manera exitosa cuando tengamos menos personas viviendo en la pobreza y en condiciones de infrahumanas, ¿no? O sea, debemos demandar de los gobiernos mayor inversión en salud, por eso insistimos en eso, que los más ricos apoyen a los más pobres. Un mayor respaldo económico para las familias que no tienen sustento para cuidar a los suyos, sobre todo en los países como los nuestros, donde el trabajo informal es mucho mayor al 50%. O sea, el problema de la pandemia que hoy enfrenta no es el COVID, sino como mencionamos anteriormente, ¿no? Sino este virus. Este es un virus que no discrimina, ha afectado a ricos y a pobres y ha paralizado la economía mundial. Por eso ha creado realmente una reacción de esta magnitud. Porque si realmente hubiese sido también discriminatorio y no afectara a los más pudientes, la reacción fuera totalmente diferente. Entonces, la realidad es que el problema de la pandemia no es más que la muestra de la falta de justicia social. Debemos aprovechar esta amarga experiencia para que todos nos revisemos y reflexionemos a cómo proseguir en nuestra vida y tomar decisiones en cada lugar donde nosotros estemos y tengamos responsabilidades para determinar política en salud, inversión en salud, y que no afecte directamente o que pensemos solo en una élite de población, sino que realmente vaya en apoyo y en búsqueda de resolver las necesidades básicas de la mayoría de la gente vulnerable, ¿no? Doctora Guerri, ¿cuál es el llamado de ASPA y la OPS en esta Semana de Bienestar? Yo creo que hemos hablado mucho ya de las cosas que decimos juntos y con muchas otras voces que hay que hacer, ¿no? Hemos puesto este enfoque sobre equidad porque nos parece que ese es el momento de tener que hablar, ¿no? de una recuperación más equitativa, no volver a lo normal de antes, ¿no? Porque lo normal de antes no era tan normal. Lo normal de antes era justamente lo que vemos ahora, lo que discutimos, ¿no? Estas enormes brechas que vemos, estas enormes inequidades que vemos en la ciudad, en la sociedad. Entonces, tenemos ahora una enorme oportunidad de mirar hacia un futuro distinto, ¿no? Y con objetivos distintos, ¿no? Donde salud, donde bienestar para todos está en el centro, ¿no? Y no solamente el dinero, el Producto Interno Bruto, pero realmente cómo se traduce eso en el bienestar, pero no para algunos, pero para todos, ¿no? Y cómo justamente podemos crear una sociedad muchísimo más equitativos. Entonces, equitativo. El llamado que hacemos es justamente, ¿no? En primera instancia también apoyar a las comunidades, ¿no? Justo como tú dices que se han organizado. Hemos visto no sé cuántos, cientos, miles de ollas comunes, ¿no? Que era una práctica de antes, más que todo en América del Sur, que ahora han surgido nuevamente. Entonces, esto es algo también de que podemos aprender, ¿no? Esas son cosas interesantes, pero no debería ser la respuesta. La respuesta tiene que venir desde el gobierno, con sus redes sociales, etc. Entonces, el llamado va en ese sentido, ¿no? Un llamado hacia los gobiernos, más allá
¿no? Incluye los ministerios de salud, los ministros de salud, pero también, ¿no?, los otros sectores de agua, saneamiento, de planificación urbana, de economía, de agricultura, etcétera, todo, de educación, ¿no? Que hacemos las cosas distinto, ¿no? Y ponemos la persona, las comunidades, las familias, ¿no?, en el centro de nuestro desarrollo humano. Eso es el llamado de esta semana, el llamado conjunto que hacemos. Gracias. Ramón, ¿cómo están colaborando ustedes para promover la equidad en la región? Mira, a través de nuestro trabajo conjunto, hemos estado trabajando, llegando a las comunidades, a las familias, a los individuos, a contribuir en formación de comunidades resilientes, ¿no? Pero realmente es como mencionaba Gary, o sea, esta semana del bienestar es una semana que celebra la salud, pero a la vez es un tiempo para crear conciencia sobre la situación que viven miles de personas que están sufriendo la falta de acceso al trabajo, a la salud, a la educación. O sea, la equidad se construye solamente cuando todos los individuos pueden acceder a una vida digna y una salud con calidad, ¿no? Debemos estimular la organización de las comunidades y apelar a la solidaridad y la sensibilidad humana. O sea, ese empoderamiento hará posible estos cambios que tanto necesitamos. Porque es preocupante saber que la mitad de la población no cuenta con servicios básicos de salud, o sea, la mitad mundial de la población, y que de eso alrededor por ciento de 100 millones de personas son arrastradas a la pobreza cada año intentando pagar esos servicios. Esto es una violación del derecho humano a la salud, ante lo cual no debemos ser indiferentes. Debemos garantizar cobertura sanitaria universal donde todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener grandes dificultades para pagar o afectar todo lo que es la economía familiar. Debemos demandar de nuestros gobernantes que cumplan con lo establecido en nuestras constituciones y en los acuerdos internacionales que reconocen la salud como un derecho universal. Debemos insistir en que se priorice la atención primaria como una estrategia que ha demostrado en esta pandemia que es la mejor manera de estar listos para trabajar y responder a situaciones de emergencias y garantizar la mayor equidad. Dion, y es que juega un papel fundamental también el empoderamiento de la comunidad en el tema. Totalmente, querida Nubia, y como bien dijo Gary, no es un simple atributo, ¿no?, en los procesos de formulación o implementación de las políticas públicas o de los planes específicos en salud, ¿no? La participación realmente es la esencia de la democracia. Y cuánta falta nos hace comprender y hacernos conscientes de eso y ganar en una cultura política democrática, poner en el centro realmente las decisiones a los seres humanos, a los individuos, a las familias, a las comunidades y reconocer los mayores de edad, autónomos, capaces, ¿no? En medio de las enormes brechas que tenemos. Fíjense ustedes que en la pandemia se aprovechó esta brecha digital, la falta de una conectividad plena, un acceso a la internet de muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, de poblaciones vulnerables, para tomar decisiones sin el consenso, sin el acuerdo, sin informar y sin realmente asistir a estas comunidades y hacerlas conscientes de los efectos de estas decisiones, ¿no? Entonces, muy mal hecho, ¿no? O sea, aprovechamos las coyunturas, por el contrario, para deteriorar la calidad de nuestras democracias o para restringir derechos y libertades. En Colombia lo vivimos alrededor de la protesta social. Entonces, en vez de enseñar a hacer una protesta biosegura, lo que hicimos fue señalar a las personas que se manifestaban de ser las culpables del aumento de los indicadores de expansión y de contagio de COVID-19. Entonces, la participación es un tema realmente medular, pero es un tema que implica también una mirada muy especial, sensible frente a lo que significa la comunidad. Y esto, Gary creo que lo planteó muy bien. No es simplemente que los estados se lavan las manos de su responsabilidad y la transfieren a los ciudadanos, como reza el modelo neoliberal, sino es a través del empoderamiento ciudadano, de la capacidad intelectual, ¿no?, de la conciencia propia de lo que yo soy como comunidad, que yo defino lo que sucede en términos de la administración del Estado, cómo el Estado me responde. Pues a partir de lo que yo también defino como mi prioridad. Si para los pueblos la salud es una prioridad, no se entiende entonces cómo tenemos sistemas de salud tan frágiles en nuestros países, ¿no? Y cómo al final
encontramos estas inequidades tan tremendas entre quienes, por ejemplo, tienen recursos de su bolsillo para pagarse una salud de mejor calidad, una salud privada, en relación con la salud pública, ¿no? Con el sistema hospitalario. ¿Cuáles son las condiciones que tienen los hospitales públicos en nuestras naciones? Si están realmente dotados de las infraestructuras, los dispositivos, los insumos y sobre todo el talento humano. En Colombia tenemos un serio problema y es que debemos, ¿no? Salarios de muchos meses, a veces años, a los trabajadores de la salud que han sido considerados héroes y heroínas en esta pandemia. Eso es incoherente totalmente. Pero al mismo tiempo, mi querida Nubia, encontramos algo bellísimo y es que en la pandemia empezaron a resurgir todos esos movimientos solidarios que vienen ancestralmente de nuestra América, ¿no? Las mingas, los intercambios, los trueques, y ya no eran solamente entre comunidades indígenas o campesinas, ¿no? A veces incluso los mismos departamentos o alcaldías se intercambiaban productos que tenían en exceso con otras gobernaciones y otras alcaldías, ¿no? Para que les llegaran a sus comunidades. Encontramos una enorme solidaridad de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Quiero decirles que ante las debilidades del sistema de salud, las comunidades se organizaron, hicieron controles de ingreso de las personas, aplicaban, obviamente dentro del concepto de sus usos y costumbres, dentro de sus saberes ancestrales, algunas bebidas especiales, utilizaron plantas de las cuales ellos tienen un conocimiento de hace muchos años. Y todo esto les permitió controlar levemente el impacto que tuvo el COVID-19 en sus comunidades locales. Esto es muy importante entenderlo, no solo por la pandemia en sí, sino es para hacernos conscientes a veces de lo poco estratégicos que somos en América Latina y el Caribe sobre nuestros propios saberes, ¿no? O sea, ¿qué tanta falta nos hace que nuestra academia, por ejemplo, se abra mucho más a los saberes tradicionales? Porque esos saberes tradicionales están aquí hace mucho, mucho tiempo y siguen siendo en muchos casos la única posibilidad de vida y de salud para miles, podríamos decir millones de habitantes en estos territorios. Pero además, digamos una última cosa, ya Naciones Unidas aseveró que los bosques en mejor condición ecosistémica son aquellos que son protegidos, poblados, habitados por pueblos ancestrales. Entonces, ese mensaje tiene que llegarnos claro. Los pueblos indígenas afrocolombianos no deben ser los últimos en la fila de la política social o de la política en salud, tienen que ser primeros llamados. Los enfoques interculturales, ¿no? La atención diferencial, los derechos humanos, no pueden seguir siendo más un eslogan, tienen que ser parte integral de la manera como nosotros respondemos a las necesidades de nuestras comunidades. Y aquí va una pregunta también muy fundamental y es, doctora Guerri, ¿por qué es tan importante la equidad o por qué será importante la equidad en la reconstrucción cuando termine la pandemia? Esta pandemia ha sido terrible para muchos, ¿no? Como también dijo Dion, que no ha sido igual para todos. El impacto obviamente ha sido muy, muy diferenciado, ¿no? Entre los grupos poblacionales, los más ricos han sufrido, incluso ahora vemos que hay multimillonarios que tienen más billones, ¿no? Y los pobres, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, hay un indicador, se llama Gini, ¿no? Que habla de las inequidades. En esta región ha crecido bastante, ha abierto esta inequidad, eso ya está mostrado y es ahora, ¿no? Entonces, aún estamos en un momento donde esta crisis también nos brinda una oportunidad. Pero eso es una ventana de oportunidad, como decimos. No va a estar abierto para siempre, ¿no? Porque ya estamos viendo el intento de volver a esta normalidad que yo mencioné antes, que era justamente que nos lleva a donde estamos en este momento, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad muy importante. Hemos visto, todo el mundo ahora ha visto las inequidades y cómo la COVID la ha agravado y también ha puesto la lupa, ¿no? Personas que nunca antes hablaron de inequidad, que no les importaba, ahora entienden que tenemos un problema.
problema. También lo que hemos visto es que en la respuesta lo ha tomado en muchas ocasiones, la batuta lo tomó el presidente, el jefe de Estado. Entonces la intersectorialidad de que siempre hablamos que es tan necesario, ¿no?, para abordar los determinantes sociales, para tener promoción de la salud, para tener salud en todas las políticas, vino como naturalmente. El tema es, después de las crisis, estas cosas desaparecen. Cada uno vuelve a su torre, a sus espacios, a su oficina y volvemos a lo normal, ¿no? Entonces, en este momento es crítico que miramos cuáles son los planes hacia el futuro, ¿no?, de los países, ¿no?, de los gobiernos, ¿no?, de los gobiernos centrales, pero también locales, las ciudades, los municipios, y cómo trabajamos de la mano para un plan, un nuevo pacto social, ¿no?, que no nos lleve a una situación donde hemos estado por muchos años y que realmente nos está afectando, ¿no? Dion hizo varias referencias al tema de cambio climático, al tema de cómo estamos afectando nuestro planeta. Eso también es un tema enorme, ¿no? Y si no miramos hacia un futuro más justo, más equitativo, más inclusivo, hemos perdido una oportunidad enorme y no hemos aprendido nada de una pandemia tan importante y tan fuerte. Ya estamos casi finalizando la conversación y quisiera sus mensajes finales. Comienzo con Ramón. Su micrófono, por favor. O sea, realmente, bueno, ¿qué dice? Lo ideal es de cómo nosotros podemos estar pensando y trabajando en todo lo que tiene que ver la pandemia en el presente, la pandemia, el post-pandemia, si es que realmente podríamos llamarlo como post-pandemia, porque nosotros tenemos realmente bastantes epidemias constantes y problemas de salud que hemos estado olvidando durante este proceso. Entonces, realmente nosotros entendemos que en este momento, conjuntamente con la OPS, nosotros a través de nuestro trabajo hemos estado llegando a nuestras comunidades, a las familias, a los individuos, hemos contribuido a comunidades resilientes, ¿no? Pero también nosotros definitivamente debemos buscar el empoderamiento de nuestras poblaciones, o sea, a través de la educación, de la sensibilización de nuestros gobernantes, para que así prioricen y atiendan y enfrenten los determinantes sociales y ambientales que impiden que haya equidad y podamos disfrutar de comunidades saludables. Entendemos que conjuntamente con el trabajo y el apoyo de la OPS y sus representantes del país y nuestra colaboración, podemos lograr objetivos comunes de conocer a profundidad de la situación en materia de salud, sus determinantes y las tendencias sanitarias de nuestros países, junto a claro está, una visión de conjunto de las subregiones y de la región donde nosotros incidimos. Podemos contribuir a formular opciones de políticas y cursos de atención técnicos que aborden los problemas particulares de la salud pública de nuestros pueblos, de las Américas y la región. O sea, nosotros concebimos que intercambiar información, experiencia y posibilidades de integrar agendas comunes que favorezcan el campo de la salud, así como servir de catalizadores en los campos de investigación, de enseñanza y difusión de información en salud que puede favorecer un cambio positivo de la salud pública de nuestra región y del mundo. O sea, hacia esa parte debemos ir enfocándonos realmente, es lo que entendemos. ¿Yo? Gracias, querida Nubia. Me sumo a lo que ha planteado Anulfo. Añadiría que los grandes retos que tenemos están ubicados primero en la transformación fuerte estructural de los modelos de desarrollo económico. Tenemos que repensarnos una economía que esté alrededor de la vida, de la inclusión, de la justicia, del bienestar, de la felicidad para todos y todas los hijos de nuestra región, de nuestra América Latina. Lo segundo es fortalecer los sistemas de salud con una vocación, una apuesta a la salud pública clara, transsectorial, con la participación de la comunidad, con una estrategia de atención primaria plenamente vigente,
en nuestras naciones, que la hemos refundido, que a pesar de tenerla teórica y normativamente no estamos aplicándola como debiéramos. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de nuestras democracias, ¿no? La calidad de participación ciudadana, comunitaria, la mirada que tenemos de la sociedad civil, una mirada renovadora. Quizá en esta pandemia, si desde el principio nos hubiéramos tomado de la mano de las comunidades, seguramente el impacto no sería tan fuerte, ¿no? Pero tal vez esa mirada a veces demeritada del aporte que tiene la sociedad civil, pues explica buena parte de nuestros problemas. Y finalmente, la gestión ambiental. Nuestra América tiene que apostar, sobre todo porque aquí hay reservas importantes para la humanidad en materia de biodiversidad, de oxígeno, de agua, de bosques, de suelos, de alimentos. Nuestra América es una despensa agroalimentaria. Lo primero es, obviamente, pensar en nuestra propia soberanía, en satisfacer las necesidades de nuestra población y luego para el mundo. Pero esto supone el cuidado de nuestros ecosistemas. Esto tiene que ser una prioridad de Estado. Indudablemente no puede tampoco, como la salud pública, seguir siendo cenicienta en los presupuestos. Los temas ambientales son esenciales e ir superando a partir de este presupuesto estas economías extractivas e ir avanzando hacia unas economías fundadas en la vida. El fracking, el fracturamiento hidráulico, es un asunto que no debería tener ningún lugar en nuestra América Latina y el Caribe. Finalmente, una apuesta por la investigación, la ciencia y la tecnología, querida Nubia. Nosotros hemos perdido soberanía sanitaria. En esta pandemia se ha evidenciado la gravedad de no tener una capacidad propia para producir vacunas, para producir medicamentos, elementos, incluso los tapabocas, los uniformes antifluido tenían que ser importados de otras naciones en un momento en el que el desabastecimiento era total por la altísima demanda. No podemos seguir en eso y nuestra América tiene que acordar unos porcentajes altos en inversión en estos temas, investigación, ciencia, tecnología, obviamente educación, y me sumo a la voz que nos ha planteado Anulfo. Esta pandemia nos deja con un panorama crítico en materia educativa, con unas inequidades enormes en todo sentido. Entonces ahí también tenemos un reto fundamental. La educación para la salud es posible, obviamente, si nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes acceden a ella. Muchas gracias. Doctora Guerri. Sí, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una hoja de ruta, se llama la Agenda 2030, ¿no? Y esto, como que nos hemos olvidado de esto, no hemos puesto mucha atención últimamente en esos objetivos que colectivamente nos hemos puesto para el año 2030, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a esto, pero pensar cómo podemos realmente lograr esos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, porque vamos a tener que ponerlos las pilas mucho, ¿no? Hemos perdido 14 años, ¿no?, en la lucha contra la pobreza en nuestra región. Entonces es solamente si trabajamos entre todos, ¿no?, si hacemos asociaciones estratégicas como lo estamos construyendo, ¿no?, con las asociaciones de salud pública en la región, es solamente de esta manera que podemos realmente, ¿no?, construir una sociedad donde las personas, donde las comunidades están en el centro, ¿no?, donde trabajamos para todos, no para algunos, y donde realmente invertimos en salud pública, invertimos en atención primaria, donde invertimos en otras políticas sociales que son tan necesarios para una recuperación más justa y más equitativa. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Recordarles también a las personas que nos están viendo que sigan comentando. Esto queda totalmente grabado y pueden compartirlo con sus contactos. También los invitamos a que vayan a la página de Semana del Bienestar. Se las vamos a dejar también aquí en la cajita de comentarios. Pueden ingresar y compartirla con sus amigos, sus familiares, sus seres queridos o también con sus contrapartes. Yo no tengo más que agradecerles y dejarles el mensaje que todos podemos construir un futuro post pandemia que sea justo, que garantice el acceso a la salud y al bienestar. Gracias a mis panelistas, gracias también a toda la población que nos está viendo y nos vemos
Hasta una próxima vez. Buen día. Gracias, gracias.